Pregúntese, ¿qué es el aroma del amor? El aroma del amor. Y eso me ponía ahí. Y por alguna razón lo ha puesto el Señor. Yo la palabra que he tomado, la he tomado de Éxodo 25:10. Y la voy a relacionar esta palabra con Juan 20. Pero primero vamos con la primera. Éxodo 25. El Señor instruía al pueblo de Israel, instruía a Moisés, instruía a todos ellos para que caminaran bajo su presencia. El Señor los acompañaba de día, de noche, con fuego de noche, nube de día, les daba agua, les daba alimento al pueblo de Israel en medio desierto. Pero después lo manda Moisés, lo manda a todos los israelitas, principalmente a Moisés, que hagan un arca donde se iba a establecer una cosa que era la presencia de Dios. Harás un arca de madera de acacia, le dijo, de 2 codos y medio de largo y medio de ancho, y otro codo y medio de alto. Lo revestirás de oro fino por dentro y por fuera, y labrarás una cornisa de oro alrededor. O sea, le estaba dando todos los detalles. Así como cuando hicimos este atril, yo le decía a este hermano, al hermanito Pascual, hágalo así, me gusta que tenga esto, esto, esto y esto. Que sea cómodo y transparente. De esta manera, le dice el Señor, le pondrás 4 anillos, uno en cada ángulo del arca, 2 a un lado y 2 al otro lado. Harás también unas varas de madera de acacia y las cubrirás igualmente con oro. Todo el oro representaba, ¿qué representa el oro? El cielo. Porque dice la palabra que allá las calles son de oro y el mar es de cristal. Bien, la pasarás, dice, por los anillos que están a los lados del arca para llevarla. Estas varas estarán siempre metidas en los anillos y no se sacarán de ella. No se sacarán de ella. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Le harás una cubierta, el lugar del perdón, de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Si haya gastado Judas aquí y haya querido venderlo, ¿no? Oro. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón, o sea, hacia la parte principal, hacia el centro. Lo pondrás sobre el arca y pondrás dentro de ella el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo para darte mis órdenes referentes a los hijos de Israel. Te hablaré de encima del lugar del perdón, o sea, desde el cielo, desde arriba, de en medio de los 2 querubinos puestos sobre el arca del testimonio. Mire las instrucciones que daba el Señor específicas, ¿no es cierto? Y es así, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros estamos adorando al Señor en espíritu, tomamos la misma posición. Si nosotros estamos mirando hacia allá y este pueblo en el cual es usted y yo estoy ministrando la alabanza, ¿dónde creen que se posa el Señor? Esto es hermoso. ¿Dónde cree que estará el Señor? En medio de nosotros. Y los querubines a los costados, siempre cubriendo este lugar y cubriendo en adoración al mismo Dios. Entonces, Dios quiso enseñar a su pueblo que Él no era un Dios inalcanzable, diga inalcanzable. Lo que quería era que la gente entendiera que Él podía habitar en medio de nosotros. Amén.
Eso quería el Señor. Entonces hay mucha gente que no comprende que la presencia de nuestro Dios es real. Es real. ¿Y cómo puedes saberlo? Él no es algo intangible, Él no es algo fugaz, algo efímero, algo que se va. Él es real. Si no más bien se siente. ¿Cómo lo podemos sentir el Espíritu? ¿Quién ha podido sentir el Espíritu Santo? ¿Cómo lo siente? A ver, por ejemplo, yo le pregunto a la hermanita Doris. Perdón, la música, vamos un ratito a controlar la música. Perdón, hermanita. Ya, hermanita. Amén. Lo sienten gozo, pero el gozo es una parte emocional del corazón que te hace o ponerte alegre o te pone de una manera, vamos a decirlo, quebrantada cuando lloras porque Él está ahí, porque lo siente. No sé si podemos regular este micrófono, está sonando atrás y no adelante. En el monitor 3, por favor. Y dice, sana mis heridas, enriquece mi alma. Diga, sana mis heridas, enriquece mi alma, me trae paz y descanso en Él. Eso te trae el Espíritu Santo. Yo le voy a decir, ¿de qué te sirve, hermano, ir año tras año buscando al Señor y no puedes sentirlo? Es como si yo le tiro una agüita a Él. ¿Y qué sentiste? Una agüita. ¿Pero qué sentiste por dentro? Paz. ¿Quién sintió paz aquí? ¿Quién sintió el fuego por dentro? ¿Quién sintió el descanso en Él? ¿Quién sintió el gozo en Él? Amén. Ese es el Espíritu Santo. A partir de ese momento vas a ir experimentando cosas más maravillosas conforme a la palabra. Gálatas 5:22 nos habla sobre el fruto, que es del amor. Los dones del Señor que se manifiestan bajo el Espíritu Santo, cosas que muchas personas no pueden sentirlas. Incluso puedes estar en tribulación, en problemas serios o en situaciones difíciles y tú clamas al Espíritu Santo y en el momento te trae gozo, te trae paz, templanza, te trae armonía. ¿Y qué pasa con la situación que estás viviendo? Podría haberte dado un derrame cerebral, pero el Espíritu Santo vino y descendió sobre ti y te trajo paz. Reguló todo tu sistema y lo puso todo bajo control. Entonces, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y esa es la libertad que encontramos en el Señor. Y es justamente de lo que queremos hablar. Entonces, enriquece mi alma la palabra, el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios bajo su palabra. Si nosotros no predicáramos la palabra, no anunciáramos a un Dios vivo bajo la promesa de que Él creó el mundo, creó a nosotros, creó todo lo que hay, lo que existe y derramó su Espíritu Santo sobre todo ser viviente, no tendría sentido la vida. Hoy, primero, Dios tuvo que enviar, escuche bien, tuvo que enviar un instrumento físico, que es el Arca de la Alianza. No sé si escuchó hablar usted del Arca de la Alianza. ¿Se acuerda o no? ¿Sí o no? El Arca de la Alianza simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Entonces, y esto para que todos creyeran en Él, para que creyeran que Él era el poderoso, en Él, porque el hombre por naturaleza humana es incrédulo. O sea, ¿qué pasaba con los israelitas? Ellos tuvieron que hacerse un becerro de oro para algo ver y creer en lo que los estaban guiando en el desierto. Hicieron este becerro de oro representando a Dios. Por eso manda hacer el Arca de la Alianza un objeto físico, para que representara su presencia. Escuche bien. Para que la gente viera esto y entendiera y dijera: Dios está en medio de nosotros.
Ahora vamos a ir avanzando más allá. ¿Qué es lo que ha ido pasando durante el tiempo? Y es por eso que ese arca de la alianza nadie podía poseerlo. Nadie podía poseerlo. De tal manera que los filisteos, cuando vienen y arrebatan el arca de la alianza del pueblo de Israel, cuando el sacerdote Elí había descuidado toda la obra en sus manos, los filisteos vienen y atacan y roban el arca de la alianza y se apoderan de él. Pero ¿qué pasó cuando se apoderó los filisteos se apoderaron del arca de la alianza? ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan? ¿O no? Cuando los filisteos, que era el pueblo contrario al pueblo de Israel, robaron el arca, el poder, la presencia de Dios, ¿saben qué les pasó? Empezaron a llenarse de tumores todos. Dice que era una enfermedad, tumores, cánceres, empezaron a aparecer ratas y se manifestó el mal en ellos. Se echaron maldición por haber robado la presencia de Dios donde no debía estar. Y eso es lo que pasa. Esta caja, esta pieza, esta arca sagrada tenía varias cosas. El maná que representaba, ¿qué representaba? El maná, provisión. El maná era el pan que bajaba del cielo. En ese tiempo, escuche bien lo que estoy diciendo. Era el pan que bajaba del cielo. ¿Y por quién era dado? Por Dios. ¿A quiénes? A los israelitas. A mí me gusta explicarlo bien para que usted pueda entender lo que había antes del propósito hasta el día de hoy. Entonces, cuando el pan del cielo descendía sobre los israelitas, era el alimento, el maná, un alimento riquísimo, lleno de proteínas, lleno de cualidades. Se podía hacer varias cosas con el maná. Usted podía hacerse una chicha, podía hacerse un guiso, podía comerlo puro, tomarlo con leche, podía hacer leche, o sea, muchas cosas. Podía hacerse una buena comida con el maná. Distintas categorías o maneras de cocinar. O sea que representaba provisión el arca de la alianza. Tenía la vara de Aarón. ¿Se acuerdan que hablábamos de la vara de Moisés, no es cierto? ¿Y por qué ya no aparecía la vara de Moisés después? ¿Por qué? ¿Se acuerdan la prédica cuando yo hablé de Moisés y que Moisés, porque le dijo al Señor, Señor, mándame a otro en mi representación o alguien que me ayude? El Señor se enojó, ¿no? ¿Y qué pasó? Se enojó y lo puso a su hermano. Y ahora aparece otra, que es la vara de Aarón. Dice que reverdeció dentro del arca, no se secó. Entonces esto significa el poder sobrenatural de Dios sobre nosotros. Esa vara significa que nosotros, por más secos que estemos en una situación difícil, clamamos a Dios y vamos luego a tomar vida, a tomar espacio, a tomar la naturaleza que es de Dios para tomar nueva fuerza y empezar de nuevo. Tenía la tabla de los 10 mandamientos, las promesas que son vigentes hasta ahora en Cristo Jesús, que son hechas para nosotros. Y muchos dicen, no, ya la ley, los mandamientos para nosotros ya no. Pues le digo que sí. ¿Por qué? Luego se lo explico. Y a los costados del arca tenía 2 querubines. ¿Saben qué son querubines? 2. Digamos que este es el arca. A este lado habían 2 querubines. Bien. Pero quiero cruzar esta lectura del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Escúchela bien. Y es interesante que cuando María Magdalena entra a la tumba ve 2 ángeles, uno en la cabeza y el otro en los pies. El Antiguo Testamento tiene una unidad perfecta, como se dice, de clean a cola, de comienzo a fin. Y toda la coherencia que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo es perfecto.
Para mí esto es uno, pero lo dividimos en dos, porque hay dos espacios en los cuales el Señor determinó para el pueblo incrédulo y para el pueblo que no podía salvarse. Entonces, dice Juan 20:11, estaba María junto al sepulcro, fuera, dice, llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco sentados, dice, donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Mire, hermoso. Dicen, y le dijeron ellos, mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. María Magdalena lloraba y decía, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Qué hermoso. Vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. No sabía. Eso significa que hoy Jesús es nuestro arca, nuestra arca del pacto. ¿Quién dice amén? No hay más. No hay más. Diga arca de la alianza. Cuando Él muere en la cruz, me encanta esto. Cuando Él muere, no es que Él haya muerto, pero fue duro, pero me encanta esto porque aquí quiero decir que cuando Él muere en la cruz, el lugar, el principal era el lugar santo y el de atrás era el lugar santísimo, donde entraba el sacerdote una vez y estaba el arca de la alianza atrás y lo dividía una cortina, ¿ya? Que tenía aproximadamente 16 metros y espesor aproximadamente unos 10 centímetros, dijimos, ¿no? Cuando Jesús muere en la cruz, dijeron, se rasgó el velo del templo. Cuando se rasgó ese velo fue que se rasgó la cortina donde estaba el lugar santísimo, donde solo el sacerdote entraba una vez al año, preparado todo ese año sin pecado para poder él entrar y hacer el sacrificio por él y por el pueblo para el perdón de sus pecados. Cuando muere Jesús, significa que se rompe el velo del templo y nosotros tenemos acceso directo a Dios. Por lo tanto, si antes había una mesa, dice Hebreos 9, si usted quiere, busque Hebreos 7, 8 y 9, en el 9 está, había una mesa en el lugar santo, revestida con un manto blanco, una mesa donde estaban los panes ofrecidos, estaba el agua de purificación y estaba los inciensos y todas las cosas que pertenecían para hacer el sacrificio. En el primer lugar, donde el sacerdote dice que venía y hacía, dice, el culto de sacrificio, el culto de adoración a Dios, para luego pasar al lugar santísimo que era atrás y ofrecer todo lo que él había hecho en sacrificio y entregarlo al Señor. Así era antes. Entonces Hebreos 9 nos muestra ahora que todo eso ya no está ya. Era antiguamente. Entonces todo lo que el sacerdote purificaba, y dice que ya esos ritos de purificación ya no tienen validez, ya han quedado, dice, como una sombra, mas ahora tenemos todo directo acceso ¿a quién? Al Espíritu de Dios. ¿Mediante quién? Mediante el nombre poderoso de Jesús. No sé si se logra entender esto. Es que esto tenemos que saberlo. Usted tiene que leer la palabra para saber de qué estamos hablando. Entonces es muy peligroso que nosotros podamos volverlo a hacerlo un rito todo esto y volver atrás. Que desde hace muchos años viene y volvieron atrás. No debió volver este rito porque ya Jesucristo había muerto. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Solo usar el Evangelio de Cristo para predicar la palabra de Dios al que no la conoce, al que está perdido, al que está angustiado, al que está en problemas, al que la necesita, al que está perdido. Esta palabra fue dejada y Jesús la dejó. Y Él dice, consumado es, hecho está, dijo el Señor. Cuando Él muere, todo
pasó a él. Los ritos, las ceremonias, ya no más sacrificios con animales, porque imagínense que los animales tenían que sacrificarlos para el perdón nuestro, la sangre de animales. Éramos tan pecadores, tan inmundos, que solo un animal, a través de su sangre, podíamos nosotros ser purificados. ¿Qué le parece? Y una vez al año, porque al año se cumplía y otra vez usted tenía que esperar un año para poder entrar, para que sea perdonado su pecado. ¿Y qué pasaba si moría antes del año usted? ¿Qué pasaba si usted se moría antes del año? No cheque. A comer calientito, por ahí dicen algunos, ¿no? Entonces yo les explico esto porque la palabra me fue revelada ahora sí. Entonces esto significa que hoy Jesús es el arca del pacto. Por eso el título de esta prédica, yo había hablado de anhelar la presencia de Dios, del Espíritu Santo, pero el Señor después me dijo, y yo le digo, aquí, de adentro hacia afuera. Diga, de adentro hacia afuera. Antes era de afuera hacia adentro, ahora es de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque cuando hemos recibido el Espíritu Santo mediante el bautismo y mediante el creer y declarar a Jesús en obediencia, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos da dones espirituales para que tengamos fortaleza y caminemos mediante su presencia. Por eso es que aquí se manifiesta perfectamente el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque habita en nosotros y le creemos. Y creemos que esa presencia ya viene, desciende y entra. ¿A dónde? A nuestro corazón. Y en ese momento que entra a nuestro corazón es donde sale toda nuestra carga. Entonces el Señor empieza a limpiarnos, a purificarnos bajo su promesa del Espíritu Santo, la cual está en Hechos 2, que se las dejó a los discípulos y les dijo a los discípulos: y ustedes que ya recibieron el Espíritu Santo, vayan, prediquen, anuncien el Evangelio, anuncien las buenas nuevas, y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Amén. ¿Quién dice amén? Entonces, y es por eso que donde está Jesús, los ángeles del cielo bajan. ¿Quién le cree? Esta promesa es bellísima, porque ahora ha descendido la presencia del Espíritu Santo. Y si baja el Espíritu Santo, quiere decir que está nuestro Señor y están sus ángeles también, porque ellos, cuando sea la segunda venida, también van a estar en medio de su pueblo. ¿Por qué el arca tenía estas cosas? Esa es la pregunta. Era que cuando él llegaba su provisión, dice. Donde el arca de la alianza aparecía, llegaba a alguna casa, llegaba la provisión. Y dice que empezaba a haber abundancia en ese lugar. Empezaba a haber buenas cosechas. Los animales se empezaban a dar más cría. Empezaban a dar más leche, más carne. Empezaban los sembradíos a multiplicar con una increíble provisión de los que sembraban y cosechaban. Es hermoso. Entonces, y por donde está Jesús, escuche, cuando invocamos el nombre de Jesús, siempre lo invocamos, el Espíritu Santo hace milagros. Porque es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo quien nos trae la presencia del Espíritu Santo. Por eso, la persona de Jesús es la que nos trae al Espíritu Santo. Por eso es importante hablar del Espíritu Santo, hablar de Jesús. Porque cuando mencionamos la sangre de Jesús, que tiene poder, en ese momento el Espíritu Santo de Dios se derrama en ese lugar. Si la gente te juzga, mejor dicho, por lo que estás haciendo hoy, creen que este es un ejercicio religioso, ellos no lo van a entender. No van a poder entender. Ellos no entienden que cuando usted salga de aquí, usted va a salir bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque ha venido a adorar a un Dios vivo, ha venido a clamar a un Dios vivo y ha venido a unirse en la presencia del Espíritu Santo, como dice Hechos 2, claramente que se unían en todos, dice, en oración unánime, en un solo sentir. Y ese es el único espíritu que envuelve a todo. No son distintos espíritus. Si usted dice que yo recibí el Espíritu, no es distinto al de él. Yo recibí el Espíritu, es uno.
un solo bautismo y una sola fe. Quiere decir que es un solo espíritu. ¿Se entiende esto? No es doctrina esto. Cuando digo un solo bautismo, una sola fe, no quiere decir que es esa religión o es esta religión. Está hablando de la presencia omnipotente del Dios Todopoderoso que desciende donde lo aclaman en un solo sentir y en una unidad de cuerpo, sin peleas y sin contienda. Amén. Y ese es el cuerpo de Cristo, el que acepta a Jesús como su Señor y Salvador y declara que Él murió. Y nosotros compartimos la palabra de Dios, que es vida. ¿Quién le cree? Entonces ellos no comprenden que en un minuto, o que un minuto en la presencia de Dios puede cambiar 100 años en tu vida. Puedes cambiar todo lo que habías venido aquejando durante tu vida. Puede cambiar todo. Un anhelo total de recibir las cosas del reino de Dios, las cuales no podías antes entenderlas y nunca las ibas a comprender. Porque la palabra dice que el hombre con su sabiduría humana no va a poder comprender las cosas del Espíritu, porque para él son locura, dice. Pero para nosotros que creemos es algo maravilloso. Algo en lo cual nosotros nos ponemos felices, gozosos de poder tener esa presencia y anhelarla cada día. Amén. Escuche, el hombre natural no discierne este momento. En este lugar, vamos a decir que nosotros estamos aquí. De repente, si has venido por primera vez, es el momento en que tú digas: Señor, yo quiero también experimentarte, quiero poder sentirte. No siento nada, pero tienes que seguir viniendo hasta que el Espíritu va a ir de a poquito sacando todos los restos. Y cuando acuerdes vas a poder experimentar el amor de Dios. Donde el arca llegaba, el enemigo se echaba a correr. Diga, a correr. Y esto es lo más hermoso. Y es interesante que aún los demonios se dan cuenta del poder de Dios y algunos cristianos todavía no lo entienden. La presencia de Dios significa que donde tú estás y tú le crees, tú caminas, trabajas para Él, y donde tú entras, el enemigo tiene que irse. Tiene que irse. No puede estar el enemigo donde está Dios, porque no soporta la presencia. Si imagínense el arca de la alianza, que era un aparato así grande, un cajón, vamos a decir, donde estaban estas cosas que representaban en la fuerza de Dios. La gente que se acercaba y estaba en pecado se caía muerta. Es lo mismo que sucedía en la montaña cuando Dios les hablaba al pueblo de Israel en Horeb. Dice que se acercaban y algunos ya tenían miedo porque se habían muerto, porque estaban totalmente en pecado y empezaban a hablar mal de Moisés. Entonces Dios no era que los castigaba, sino que por la presencia de Dios ellos caían muertos. Ahora, Dios fue tan misericordioso con nosotros de regalarnos su Espíritu Santo para que lo tengamos ¿dónde? En tu arca, que es ahora en tu corazón. No es puesto en algún lugar ahí físico, ya no. Entonces no tiene sentido que Jesús haya muerto en la cruz y si seguimos buscando un palo, un objeto para ponerlo a Jesús ahí colgado, no. O en un aparato, un recipiente, ya no. Hebreos 9 nos habla claramente que eso es una sombra, que pasan a una sombra los ritos de purificación y todas estas cosas. Ya solo tú tienes que decir: Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que esto es libre, que es sano, que es limpio por la presencia de Dios. Y Él baja y lo hace porque hay una unidad de corazón. Gloria a Él, gloria a Él. Porque yo no podía entender eso antes. Yo no lo podía entender, era una locura. Y me resistía a cosas. Y que de pronto te pongo aquí algo y tú te arrodillas ahí. ¿Qué estás adorando? Algo hecho por hombre. Ahora, las instrucciones de Dios son distintas. Porque ahora es de adentro hacia afuera. Ya no de afuera hacia adentro. Ya Dios está en tu corazón cuando tú decides seguirlo. Decides arrepentirte. Porque una de las claves para que un cristiano tenga una conversión verdadera y esté el Señor con él, tiene que tener fruto, diga fruto, de arrepentimiento. Y el segundo fruto que puedes tener
es el fruto de justicia. ¿Quién es justicia? ¿Quién te hizo justicia? Jesús. Y yo lo explicaba ahora, fue hermoso. A ver, venga David, venga aquí, le voy a explicar algo hermosísimo. Venga aquí. Vamos a hacer de cuenta que este es el tribunal del justo juez. Venga, este es Jesús. Párese aquí, mirando para allá. Usted está frente al Altísimo. Usted está frente a un juez aquí. Él es Jesús, es abogado. Y yo soy su cliente. ¿Se entiende? Yo soy su cliente. Él es el abogado. Él es Jesús. Y al otro lado está el juez, el que va a juzgarme a mí. Pero él se para de frente y me defiende, defiende mi causa. Y le dice, ¿qué le dice? Le dice: Padre, yo sé que él ha pecado, pero yo me pongo delante de él. Yo sé que él es débil, a él le cuesta, pero yo estoy aquí, Señor. Él es bueno, pero él viene a arrepentirse. Yo te pido, Padre, que le des una oportunidad, una más, Señor. Amén. ¿Se dan cuenta, hermoso? Él es el único mediador, no David, Jesús. Es nuestro mediador ante el Padre. Cuando nosotros nos entregamos con frutos de arrepentimiento y caminamos con Él, tenemos un abogado que va a defender todo el tiempo nuestra causa, si permaneces en Él. Pero si te apartas, te vas de jarana, te vas haciendo con tus maldades, haciéndole la vida imposible a la gente, haciéndole dolorir el corazón. ¿Qué abogado te va a defender? 2 patadas te va a tirar ese abogado y te va a mandar para allá. Pero si tú eres un hombre que a pesar de sus limitaciones quiere oírlo al abogado y quiere decir: yo quiero que usted me defienda, yo la verdad que soy así, este es mi carácter, pero yo estoy arrepentido de verdaderamente cómo yo era. Yo era un vil pecador, yo era esto, pero ahora yo quiero que usted me defienda porque no tengo plata y usted es un abogado gratis, un abogado del Estado, dice, que no tengo que pagarle. Ese es Jesús. Yo contaba el otro día, no sé si fue el domingo, que en un pueblo un joven corría en su moto 200 kilómetros por hora, pasa en otra ciudad, en otro país. Y después de eso, las autoridades vieron por repetidas veces que este joven hacía esto y otro. Pero a este joven, después de que pasó esto, impusieron una ley y un pago alto de dinero para el que hubiera cometido este error o esta infracción. Entonces, cuando este joven volvió a hacerlo, lo metieron preso. Viene su papá rápidamente, logra juntar la plata, vende y le dice al chico, llega a la cárcel, le dice: hijo, le dice, vengo a llevarte, vengo a sacarte de aquí. Sé que lo hiciste mal, te portaste mal, pero yo vengo ahora porque te amo, eres mi hijo. Y lo saca. ¿Qué pasa en ese momento? La ley estaba condenándolo al muchacho, ¿sí o no? Y el papá viene y paga la fianza, lo saca. Ahora el muchacho, ¿qué tiene que ver con la ley? No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque pagó el precio. ¿Quién? El papá. Por lo tanto, ahora ¿qué debe hacer ese hijo? Ese hijo debe de ser eternamente agradecido con el papá, porque se quedó sin nada. Lo dio todo por sacarlo a él. Ahora ese hijo debe caminar en obediencia al papá, eternamente agradecido por el bien que hizo su papá por amor a él. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Si hubo un papá que lo sacó del abismo y le está restaurando su vida, ¿qué debe hacer usted ahora? La Biblia dice que cuando Jesús entró en la sinagoga, los demonios gritaron y le dijeron: ¿por qué vienes a atormentarnos? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Le dijeron:
los demonios, una persona donde Jesús entraba, era tan fuerte el poder que si habían demonios, cantidad de legiones se manifestaban. Sin embargo, los fariseos y los saduceos y todos los feos le dijeron: míralo a este. No le mire a su hermano, ¿ya? Lo que hacían era criticar a Jesús porque sanaba en el día de reposo. Otra más, el día de reposo. Sí, Dios lo hizo el día sábado. Pero Mateo 12 claramente nos habla y nos dice Jesús: yo soy el Señor del sábado, dice. Ahora Él es dueño. ¿Por qué? Porque a través de Jesús conseguimos la libertad. Ya no hay ceremonia, ya no hay rito, no hay comida, no hay días religiosos de fiesta, dice la palabra. Lea la palabra. Ahora yo soy esa. Y le dijo a la samaritana: hoy es el día y estamos en ella, la hora ha llegado, le dijo Jesús, en que todos los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora le dice. Y la palabra no se contradice. Entonces lo que hacían era criticarlo a Jesús porque sanaba el día de reposo. El hombre natural no puede discernir las cosas del espíritu. Diga, no puede discernirlas. Pero tú, hermano, ya estás con Él. Quizá a alguno le falta conocer esta parte, pero ya estás con Él. ¿Quién dice amén? Y lo sigue. Y hay una unción de fuego espiritual, ¿no? Y en el libro de Hechos nos anuncia claramente que el Espíritu de Dios descendió sobre los que le creyeron y los que estaban convencidos de que Él iba a venir y de que Él había muerto por la humanidad. Ahí es donde desciende. Entonces, en ese momento, cuando usted recibe la unción del Espíritu Santo, creyéndole y en pacto con Él, el demonio sabe. El demonio no sabe que tú eres no le importa si tú eres un profesional que tiene más plata o no le importa eso. El diablo sabe de unción. Eso es lo primero que va a saber el diablo, de unción. ¿A dónde hay unción? Y vienen a atacar a la unción. Pero no van a poder. Van a atacar a un cristiano que esté mal parado, que esté descuidado. A ese van a venir a arremeterlo porque saben que ese está trabajando ¿con quién? Con la unción, con el Espíritu de Dios. Por eso, cristianitos, estén firmes y atentos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra en la primera carta de Pedro 5. Y esa es la unción del Espíritu Santo y es la de que estamos hablando, del arca de la alianza. Mire la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Si en el arca de la alianza, que era una caja que había hecho de acacia, de madera, estaba formada con cosas que Dios había determinado, tenía un poder increíble, que todo aquel que se acercaba con pecado caía muerto, o sea, muerto. Entonces aquí viene lo interesante. El arca no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo que sacarla, porque el hombre era sumamente idólatra y nunca iban a entregar su corazón al Señor. Mire lo interesante que yo le voy a hablar ahora. El arca de la alianza tuvo el Señor que sacarla, no fabricarla más. Jeremías 3:16, y se la puedo leer la palabra. La voy a leer. Jeremías 3:16. Para que no digan que este es un charlatán. Vamos a buscar Jeremías 3:16. Mientras encontramos la palabra, aquí está. Jeremías 3:16. Desde el 14 voy a leer. Eso no está en el libreto, pero si usted quiere ponerla, póngala. Vuélvanse a mí, apóstatas. ¿Qué quiere decir apóstatas? Esos que no quieren permanecer en la presencia porque quieren ver algo para creer. Por eso el Señor castigó
al pueblo de Israel por la idolatría que hicieran con el becerro. Pero esa arca representaba que donde esa arca iba a estar, él había determinado que ahí estaría su presencia. Y que esa presencia iba a ser, como decir, la fuente de fuerza que tenía el pueblo de Israel para pelear contra sus enemigos. Porque el pueblo de Israel todo el tiempo andaba a expensas mirando quién lo iba a atacar, porque el pueblo de Israel fue atacado todo el tiempo. Y dice: vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. Wow, yo soy su esposo. De ustedes tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y los traeré a Sión. ¿Acaso esa no es la promesa de nuestro Señor Jesucristo? Que cuando Él venga, dice que de 2 que estén en el campo va a llevar a uno. De 2 que estén ahí va a llevarse a uno. Y esa es la promesa, porque no todos van a creer. Seguramente aquí, de todos los que habemos, no sé si todos van a creer y van a permanecer. Yo digo amén, aleluya, si este cuerpo de Cristo se multiplica para que encuentre. Entonces dice: les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Y escuche, en aquellos días, cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, ya no se dirá más arca del pacto. Wow, pacto del Señor. Nadie pensará más en ella, ni la recordará. Nadie la echará de menos, ni volverá a fabricarla, afirma el Señor. Escuche, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en Jerusalén para honrar el nombre del Señor. ¿Dónde dice? En Jerusalén. Bien, y si nos vamos, este es el Antiguo Testamento. Ahora, si nos vamos a Juan 4, Juan 4 nos muestra una cosa maravillosa y lo vamos a leer. El Señor me está poniendo esta palabra para usted. Juan 4, mire lo que dice. Vamos a tener una concordancia aquí total y una unidad en el Espíritu. Y le dice el Señor: créeme, mujer, a la samaritana, a la que sacaba del pozo de Jacob, que se acerca la hora. Voy a leer desde antes para que lo entienda. Señor, le dice, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve, llama a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Y ella le dijo: no tengo esposo. O sea, como diciéndole, le pelaste. No tengo esposo. Porque Jesús le dijo: llama a tu esposo. Ella dijo: no tengo esposo. Respondió la mujer: bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte. Escuche. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar que debemos adorar está en Jerusalén, de lo que hablaba Jeremías. Dice: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean que lo adoren. Dios es espíritu. Diga: Dios es espíritu. Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí Jesús le dice que ya no adorarán ni en este monte ni en Jerusalén. Entonces, ¿nos quitó qué nos quitó? Nos quitó el arca de la alianza. ¿Qué más nos quitó? Nos quitó el lugar de Jerusalén, el monte donde oraba Jacob. Ya no hay más lugar, porque soy yo, les dijo Jesús. Donde ustedes invoquen mi nombre, allí yo voy a estar, y mi espíritu estará con ustedes, y mi espíritu hablará por medio de ustedes. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¿Quién está entendiendo? ¿Se cansaron? ¿Paro o sigo? Amén. Así que no tenga miedo de que ese brujito de allá, ese de acá, pues la presencia de Dios está sobre nosotros. Ahora, nosotros temblamos muchas veces por el otro, digamos, por el inconverso, porque hay inconverso también. El brujito ataca al inconverso.
le tira sus daguitas por ahí, nosotros vamos a tener que ir a liberarlo. Pero cuando usted lleva la presencia de Dios, nada lo puede tocar. Cuando usted es fuerte, inconmovible en su corazón, nada lo puede tocar. Cuando usted es una persona del Señor y lleva la presencia, ¿qué brujo va a entrar? ¿Qué hechizo va a entrar? Ninguno. ¿Por qué tiene miedo entonces? ¿Por qué tiene miedo? Usted lleva la presencia de Dios. Los demonios le van a abrir paso. Usted va a pasar por multitudes y ellos tienen que apartarse porque usted lleva la presencia de Dios. El Señor camina con usted. Por eso cuando vemos a personas que están endemoniados, traen carga, le decimos fuera en el nombre de Jesús. Y tiene que salirse. Tiene que apartarse. Amén. El enemigo sabe que usted no es una amenaza para él. Usted no es una amenaza para él. Pero lo que usted carga sí es una amenaza. Pero lo que lleva usted adentro es una amenaza para él. Porque usted carga en esa vasija de barro, en esta chalona, carga una presencia de Dios que es la que tiene que cuidarla. Amén. Eso es lo hermoso. No crean que el enemigo tiene algún temor de mí. No, de mí no. La Biblia dice claramente que nosotros somos vasos de barro y el barro es frágil. Diga, el barro es frágil. Es por eso que la gente critica lo que nosotros comemos, lo que hacemos, lo que decimos y lo que estamos por hacer. Porque todo lo que el hombre ve es el barro. La gente no ve el Espíritu de Dios. La gente ve el barro. Ve nuestra fragilidad, ve que somos humanos. Y es lo que pasaba con Moisés en el tiempo cuando él bajaba del monte de Horeb. Él bajaba y dice que se ponía un velo. Corintios, la palabra, Pablo nos anuncia también que cuando él bajaba, dice que la presencia de Dios brillaba, su rostro brillaba. Entonces los israelitas le miraban a este, wow, pero de pronto lo veían que de pronto iba caminando y ya estaba entre medio de ellos y esa presencia ya se iba perdiendo. Entonces, ¿qué hacía Moisés para mantener la credulidad en los israelitas? Se ponía un velo para que ellos no vieran cuando la gloria de Dios desapareciera de su rostro. Eso dice la palabra, puede leerla. Entonces, ahora ya no tendemos ese problema, ya somos vasijas de barro, porque el Espíritu Santo obra desde adentro de nuestro corazón hacia afuera. Porque todo lo que declaramos con nuestra boca, en el nombre de Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo, tiene que suceder, tiene que hacerse. Yo declaro esta noche que tu corazón ya le pertenece a Jesús y que no puedes apartarte haciendo idolatría de cosas en el mundo, porque ya no está la presencia de Dios ahí, está en tu corazón y está cuando invocas al verdadero nombre, porque Dios es espíritu y así quiere el Señor que lo adoremos en espíritu y en verdad. Gloria a Él. Denle un fuerte aplauso a Él. Y vamos a ir terminando. Pero, diga pero. Dentro de nosotros hay una autoridad, hay una unción que el enemigo no puede detener. Diga, no puede detener. Por eso le decimos a todos, entréguese, conviértase. Dígale a su hermano, entrégate. No le voy a cantar la canción de Luis Miguel, ¿no? Entrégate, no, esa no. Conviértase, dígale a su hermano, conviértete. No espera nomás que venga la hermana Milka, la pastora Milka o el hermano Paye, él nos va a liberar. Hágalo usted desde su corazón, entregue su vida al Señor. Es algo maravilloso. Sé que a muchos les cuesta renunciar a cosas, pero muchas veces el Señor te va a exigir renunciar a cosas, a comodidades, a cosas que te van a hacer apartarte de Dios. Yo renuncié a muchas cosas en mi vida, prácticamente a todo. Solo me quedé con el estudio de grabación para hacer las canciones del Señor nomás. Y toda la gente buscándome anda por ahí, porque yo pues era el que les producía
A todo. Maminga. Yo he hecho bailar a medio Santa Cruz con esas canciones. ¿De verdad? Le he producido a Bolivia Band, a los grupos de Banda Sombra, a las orquestas de acá de Santa Cruz y a otras más. Y me dedicaba a eso y a otras cosas más también, haciendo mi trabajo. Pero decidí dejarlo porque ya no tenía que sumar cosas para el mundo, tenía que sumar cosas para el reino de Dios. Amén. Entonces yo le digo, entréguese al Señor y convierta de una vez su incredulidad. Y ya no diga, ay, que de repente será que... No, usted diga firme en el nombre del Señor, esto se hace. Porque Él es mi Señor, Él es mi Dios y mi Salvador. Y si le vienen con dudas, decirle, no, que de repente, mira, ¿será que ya te has sanado? No, en el nombre de Dios ya soy sano, pero seguís con el dolor, no importa. Pero el Señor, ya tomé la promesa de que Él es mi sanador y yo voy a estar sano. Y si algo hice porque quiero hacerlo y le pedí al Señor, todavía no sucede, espéralo, porque en fe el Señor te va a dar o algo así o algo mejor. Ahora, la añadidura viene después. Has perdido todo, has perdido tu trabajo, has perdido tus negocios, has perdido de repente hasta tu auto, has perdido muchas cosas, pero, la añadidura es superior a lo que podías tener antes. Por eso yo le digo a muchos que han dejado cosas, el Señor va a multiplicarte si tú perseveras en Él. Porque Dios no es un Dios de miseria. Él vino por los pobres, dice, pero ¿para qué? Para hacerlos ricos. No rico al horno, hacerlos ricos. ¿Qué quiere decir? En amor, en misericordia, en fortaleza, en sanidad, en libertad. Y también para anunciar y profetizar que tu vida puede cambiar y puedes recibir beneficios mayores del Señor, porque Él es poderoso, el dueño del oro y de la plata. Gloria al Señor. Si usted no entendió este mensaje nunca, pues no conocía a su Señor. Es un Dios poderoso. Y eso no quiere decir que usted va a vivir con la felicidad plena, con la risa aquí. Usted va a tener dolor, va a tener sufrimiento, va a tener llanto, va a tener, pero ¿sabe qué es lo más hermoso que usted ha conseguido en Jesús? Su justicia. ¿Y qué es la justicia? Él te justifica. Como vino David y se paró aquí delante del Padre, dice, mira, y esa es tu salvación, porque Jesús es tu único mediador, no hay otro. Gloria al Señor, denle fuerte aplauso a Él. Entonces, no hay argumento que valga si tú estás con el Señor. Una gota de unción, repítalo conmigo, una gota de unción puede más que 1000 toneladas de tiniebla. Gracias, Señor, por esta noche, porque tú estás aquí, porque tu palabra se ha hecho viva y el mensaje, Señor, que has puesto en mi corazón fue dado. Gloria a ti, Señor. Amén.